tiene que ver con las flores que florecen. Por ejemplo, también tiene que ver con un negocio que florece. Pero uno de los términos que más me impresiona es cuando habla que florecer tiene que ver con prosperar, con progresar, con crecer, con avanzar. Y mi pregunta es, ¿cuántos en esta hora quieren prosperar, crecer y avanzar en Cristo Jesús? Amén. Así que te invito a ir a la palabra de Dios, al libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al 6. Libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de qué cosa, de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice el verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Palabra de Dios. Queridos hermanos, muchas veces nosotros como cristianos tenemos que luchar con un concepto grabado en nuestra mente. Y es el siguiente: ¿quién trae el sufrimiento a nuestras vidas? ¿Dios, el diablo o nosotros? Algunos teólogos dicen que todo el mal viene ¿de quién? Del diablo. Lo malo que a usted le pasa fue culpa ¿de quién? Del diablo. Le salió un uñero, ¿es culpa de quién? Del diablo. Su esposa, bueno, que las esposas regañen es normal, pero eso ya no tiene nada que ver con el enemigo. Pero usted va a entender siempre que las personas, hay una rama de la iglesia que se inclina a decir que todo lo malo que pasa en este mundo, o todo lo que tú entiendes por malo, viene ¿de quién? Del diablo. Hay otra rama de la teología que dice que lo malo que puede ocurrir en su vida tiene que ver con Dios. Y dicen lo siguiente: bueno, aunque Dios no sea el que mande lo malo a la vida del ser humano o que permite el sufrimiento en la vida del ser humano, Él lo está permitiendo. Y ponen el ejemplo: si yo soy un policía y un hombre fuerte le está dando un viejito y el policía no se mete, ¿quién es culpable? El policía y también el hombre, ¿qué cosa? Malo. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender algo más profundo. Hay veces que lo que nosotros vemos como malo en nuestra vida, Dios a veces lo elimina para llevarnos a un plan superior. Y en este texto que acabamos de leer, vemos a un Job que tenía un concepto de Dios antes de pasar por el proceso del sufrimiento. Y después de pasar este proceso, vemos a un Job con una profecía muy diferente al Job antes de que viniera la crisis a su vida. Por eso yo quiero dedicarte estos minutos que me quedan a predicarte el sermón titulado Florece, porque todos queremos florecer. Job al final floreció, pero para florecer tenemos que pasar por un proceso. Ahora, el proceso es doloroso, pero muchas veces ese proceso viene del Señor. Ahora, ¿qué es bueno el proceso, pastor? No. ¿Te va a gustar el proceso? No. ¿Vas a asimilar bien el proceso? No creo que tampoco lo vayas a asimilar ni tan bien. Y tenemos que entender como cristianos
Y yo sé que este mensaje a algunas personas no les va a gustar mucho y por eso quiero ir a la Biblia para que usted entienda que no es una teología que se está inventando el pastor. Algunas personas van a decir, no, pastor, ¿cómo usted va a decir que Dios es un Dios que nos pasa por un proceso para hacernos florecer? Dios me puede hacer florecer sin pasar por el proceso. Pero la Biblia nos dice claramente que Dios reprende y castiga a sus hijos, ¿sí o no? Y a los hijos que Él ama. Y nota esto, Dios va a hacer este proceso con sus hijos. Porque si tú no eres hijo de Dios, Él no te puede procesar. Explíquese, pastor. Yo puedo disciplinar o corregir a mis hijos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Pero ¿usted cree que yo puedo ir a disciplinar al hijo del vecino? Eso mismo pasa en la vida cristiana. Vayamos a la Biblia, algunos textos que les quiero mostrar en esta hora. El primer texto que le quiero mostrar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 15 del versículo 5 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 15 del versículo 2 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, ni te desanimes al ser reprendido por él. Espérate un momentico. ¿Estamos hablando que Dios disciplina? Sí, pastor. Pero dice Dios que el que es hijo de Dios no se va a desanimar cuando Dios lo esté reprendiendo o lo esté procesando. Dice el texto, además han olvidado la exhortación como a hijos, como a hijas e hijos de Dios que Él dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Ahora, hermano, hasta ahí está lindo, pastor. El Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y disciplinar es aprender. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Y azota. ¿Alguien conoce algún sinónimo de azotar? Palo, patá, piñazo. Pastor, eso está fuerte. Ahora, más fuerte está lo que viene a continuación. Y azota a todo el que recibe, ¿por qué cosa? Por hijo. Entonces, si tú eres hijo, ¿qué vas a recibir? Azote, patá, piñazo. Recuerda que tienes que pasar por ahí para poder, ¿qué cosa? Florecer. ¿Cuántos quieren florecer? Algunos levantan la mano ahora un poco preocupados. Esto se pone interesante, hermanos. Versículo 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien sus padres no disciplinen? ¿Saben que este mensaje me lo estoy predicando a mí mismo? Porque en mi casa quien disciplina se llama Rebeca Isidor. Y a veces cuando yo la veo disciplinando a Sofía, hermanos, yo tengo que contenerme. Pero si yo amo a mi hija, ¿qué tengo que hacer? Aguantarme. Entonces esos muchachitos saben, mira cómo ella me está mirando. Porque ella cuando la mamá le está disciplinando, ¿qué hace? Me empieza a mirar. Y yo diciendo, no me metas en problemas. Es como el hijo que le dice, papá, ¿quién manda en esta casa? ¿Tú o mamá? Ya estás en problema ahí mismo. Y tú tienes que decirle, no, aquí quien manda es mamá. Y ya te quitas ese problema encima. Pero el punto es el siguiente. Dice la Biblia, es para su corrección. ¿Qué padre hay que no disciplina a su hijo? Versículo 8. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no son verdaderos. Es decir, si usted no ha pasado por el proceso de ser disciplinado por Dios, revísese que usted es un hijo bastardo.
No, pastor, eso está fuerte. Bueno, hable usted con el apóstol y siéntese a conversar con él cuando lo ve en el cielo, pero luche por llegar allá. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hermano, los otros días, eso fue esta semana, la niña mía, la más grande, hizo algo. Becky la disciplinó, yo estaba allí, ella me miraba. Y después, al ratico, ¿dónde ustedes creen que estaba Sofía? Atrás de la mamá. Porque dice la Biblia que nuestros padres terrenales nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos nosotros? Queríamos a los padres terrenales. Ahora imagínate con Dios. Y dice la palabra: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban porque a ellos les parecía. Y vamos al punto esencial que les quiero mostrar en esta hora, y es lo que dice la palabra de Dios cuando dice que es verdad que a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. ¿A cuántos acá les gusta la disciplina? Es como cuando usted le dice a un hijo: hay que acostarse a dormir, dame el control de la televisión y acuéstese. El hijo va a decir: oh sí, papá, ya he disfrutado 2 horas de la programación, tome el control, gracias por ser tan bueno y dejarme ver televisión, me voy a la cama a dormir. ¿Usted tiene un hijo así en su casa? Usted tiene que decirle: ¿te acuestas o te acuestas? Pero Dios dice en su palabra, en el versículo 11, más adelante, dice claramente que después de haber pasado todo ese proceso, usted va a terminar siendo bendecido, usted va a terminar siendo una persona próspera, victoriosa, pero antes de florecer, usted tiene que pasar por un proceso. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 15 versículos 1 y 2, un pasaje conocidísimo. Dice: yo soy la vid y vosotros ¿qué sois? Los pámpanos. Y dice claramente la palabra de Dios: todo árbol que no lleva fruto será ¿qué cosa? Quitado. Pero el árbol que lleve fruto, ¿qué sucederá? ¿Será qué cosa? Cortado. ¿Cómo, pastor? Sí, es un proceso doloroso. ¿Qué quiere decir cortado? Si usted pudiera hablar con ese árbol cuando el podador lo está cortando por donde lo tiene que cortar, usted vería ese árbol llorando. Porque el proceso duele. Pero tú tienes que entender que para tú dar frutos en la vida cristiana y florecer, hay cosas de tu vida que el Señor tiene que podar, tiene que cortar. Tienes obligatoriamente que pasar por ese proceso. Miren lo que dice el Salmo 66, del versículo 10 en adelante. Si ha traído su Biblia, puede seguirme en la lectura. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, y nos ensayaste y nos afinaste como a la plata. Nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos. Ese es Dios. Y mira lo que dice el versículo 12. Hombres, hiciste subir sobre nuestras cabezas. En otras palabras, cuando usted está pasando por este proceso, usted siente hombres caminando por su cabeza. Dios me está diciendo que ese proceso antes de florecer es sumamente doloroso. Y sigue diciendo el texto: entramos en fuego y en aguas a fin de que fuésemos saciados con abundancia. En otras palabras, Dios quiere que nosotros lleguemos a florecer, que tengamos abundancia, pero antes de Dios darnos todo esto, tiene que pasarnos por un proceso. ¿Cuántos quieren florecer? Queridos hermanos, David, conocido por todos nosotros, es quien está escribiendo este salmo. Y David dice: oh Señor, ¿por qué nos probaste como pueblo?
Me sentí en ese proceso como que hombres me estaban caminando por encima. Pero miren ahora lo provechoso del proceso en el versículo 13. Entraré en tu casa con holocaustos. Y viene lo interesante. Te pagaré mis votos. ¿Qué es lo que está buscando Dios al introducirte en el proceso? Lo que Dios está buscando es que cuando tú estás en ese proceso de angustia, Él te está probando, Él te cortó, te podó, te quitó y tú estás tragando literalmente polvo. Y tú ves que en todo lo que tú confiabas se te fue de las manos. En ese momento tú comienzas a hacer votos a Jehová. Señor, yo te prometo que si tú me salvas de esta crisis económica, te voy a dar hasta el último centavo de diezmo y ofrenda. ¿Usted ha hecho esa promesa alguna vez? Y cuando Dios abre las ventanas de los cielos, pero lo que Dios está buscando con el proceso, en el caso de David, es que usted le pague lo que usted le prometió a través del proceso y Él te va a seguir bendiciendo. Pero miren, hermanos, dice el versículo 13, entraré en tu casa con holocausto, te pagaré. Sí, te pagaré los votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado en el proceso. Holocausto de animales gordos te ofreceré. Ahora, querido hermano, este proceso es una relación entre usted y su creador. Y usted cuando salga de este proceso, usted va a decir, ¿sabes qué? Vale la pena pagar los votos y las promesas que hice con Dios cuando estaba allí hundido en el pozo cenagoso. Eso le pasó a Jonás en el vientre de la ballena. Muy orgulloso, y cuando estuvo allí 40 días y 40 noches que dijo, no. Yo 3 días, perdón, cuando estuvo allí 3 días y 3 noches dijo, no, Señor, ¿a dónde hay que ir? Porque a veces sucede esto. Y miren, hermanos, en el proceso de florecer, Cristo, el florecimiento de Cristo fue cuando Cristo fue entronado, ¿ok? Cuando Él llega al cielo, Él le dijo, Padre, he triunfado, he vencido. Pero antes de Cristo llegar allá, tuvo que pasar por un proceso. Y miren, hermanos, en la vida del cristiano sucede lo mismo. Antes de tú llegar al florecimiento, tienes que pasar por este proceso que es sumamente doloroso. Algunos textos más, Malaquías 3:2 dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y ofrecerán a Jehová ofrendas de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hijos de Leví son hijos del pueblo de Dios. Aquí está hablando el texto que si tú eres hijo de Dios, tú vas a ser probado, tú vas a ser refinado para que puedas estar en pie el día que Cristo regrese en las nubes de los cielos. ¿Saben que hay lugares donde esté el oro ahí tirado y la gente ni lo sabe? ¿Y por qué la gente no lo sabe, pastor? Porque como esté el oro en bruto, la gente no sabe que el pedazo de oro está ahí. ¿Y saben que en el evangelio pasa lo mismo? Hay muchas personas que se resisten a florecer porque no quieren pasar por el proceso de ser purificados como el oro. Y se mantienen como el oro, pero en bruto. ¿Cómo va a ser que tú llevas 20 años en la iglesia y sigues siendo orgulloso? Si usted lleva 20 años en la iglesia y usted es orgulloso, es porque usted aún no ha sido procesado. Porque el que es procesado no es orgulloso. ¿Cómo que usted lleva 25 años en la iglesia y sigue siendo un envidioso? ¿Cómo que usted lleva 30? No, yo soy adventista de 700 generación, pero eres un chismoso.
Usted no ha sido procesado. No se haga más el adventista, ni el luterano, marciano, lo que sea. Usted no es nadie porque usted sigue siendo una persona sin procesar. ¿Y para qué hablar de los criticones? Gente que lo critica todo. ¿Saben que Job, antes de ser procesado, hasta criticaba a Dios? Búscame a Dios, búsquenmelo. Al proceso. Hermanos, que tengamos cuidado. Zacarías 13:9 dice: y meteré en fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el que es procesado, aunque está pasando por la crisis, tiene un deseo en su corazón de adorar ¿a quién? A Jehová. Usted está probado, voy para la iglesia. Estoy en crisis, voy para la iglesia. Porque usted sabe a dónde usted va. Pero antes de llegar a florecer, usted tiene que pasar por un proceso. Que es difícil, que es doloroso, sí. Pero hermano, siempre tenga en su corazón el deseo de adorar a Jehová. Porque dice la Biblia que Dios te va a meter en el fuego, te va a refinar. Y dice que Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Y el pueblo dirá, Dios mío. Y Él dirá, Jehová es mi Dios. Es decir, cuando usted está siendo procesado y usted es un hijo de Dios, no un bastardo, aún en el proceso usted va a decir, alabado sea el nombre de Dios. Santiago 5:11, y aquí es donde se conecta el sermón con la escritura que leímos al inicio. Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Espérate un momentico, Santiago. Bienaventurado es el que sufre. ¿A cuántos acá les gusta sufrir? No, pastor, solo en esas novelas mexicanas es donde el sufrimiento es bueno porque le da más rating a Univisión. Pero al ser humano por lo general no le gusta sufrir. Y dice aquí Santiago claramente, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de ¿quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Algunos han dicho que el libro de Job es un libro de derrota. Es un libro de un Dios malo. No. El libro de Job es un libro de victoria. Es un libro para aquellas personas que son procesadas por el Señor y al final del proceso llegan a florecer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo yo sé que he sido procesado? Te voy a dar 4 claves en esta hora para tú poder identificar si usted ha pasado por ese proceso de Dios. Y Job las demuestra en el texto que leímos inicialmente. En Job 42, del 1 en adelante, Job da 4 características o 4 conceptos que nosotros adquirimos cuando hemos pasado por el proceso satisfactoriamente. Número 1, y yo le llamo tesoros a esto. Cuando usted ha pasado por el proceso que pasó Job, lo primero que usted va a reconocer es la omnipotencia y el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Yo conozco que todo que cosa lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ha sido procesado, usted dice, Jehová es poderoso, no hay nada a lo cual yo pueda temer. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Cuando usted ve una gente llorando con falta de fe, ¿y será que Dios lo podrá hacer? ¿Sabes por qué cosa es? Porque esa persona
no ha sido procesado. Porque si usted pasó por el proceso con Dios, usted va a reconocer que Dios es poderoso y que a usted no hay nada ni nadie que lo pueda tocar. Lo primero que usted va a pensar es que el diablo no te puede poner ni un dedo encima. Entonces, si algún sufrimiento viene a mi vida, si yo he sido procesado por Dios y confío en el poder de Dios, yo sé que el diablo no me puede tocar. Cuando venga el sufrimiento, yo digo, es que Dios quiere enseñarme algo. Yo me mantengo firme porque yo sé que Dios todo lo puede. Por ejemplo, una mujer que yo sé que ha sido procesada es mi madre. ¿Y por qué lo sabe, pastor? Porque miren, mi mamá no tiene miedo ni pena a predicarle a nadie. Brujero, hechicero, quien sea, ella le predica. Porque ella sabe que Dios es más poderoso, porque ella pasó por su proceso. Usted ve cristiano y dice, ay, qué miedo que el diablo que se apareció. Se ha procesado por Dios y usted va a ver que va a ser como Martín Lutero cuando el diablo se le apareció que estaba traduciendo la Biblia. Dice la historia que agarró el tintero y se lo tiró y le dijo, diablo, sal de aquí en el nombre de Jesús. Y mi hermana me contaba en estos días una historia que dice que llegó un muchacho desesperado a la casa porque en la casa que nosotros nos criamos, mi familia, la mitad es hechicera por parte de padre y la otra mitad es cristiana de generación en generación. Y ustedes saben que en Cuba todo se hereda. No es como en Estados Unidos que usted se compra un apartamento, tiene su casa, va para aquí, va para allá. El hecho es que la casa de mi abuela, donde había un altar al diablo, ahí terminó viviendo mi hermana. Y mi mamá, que vivía adelante, llega un muchacho en la punta del pasillo, porque allá las casas son de pasillo. Usted cree que tiene una casa, no, son ratoneras donde usted vive. Y allá en la punta del pasillo viene un muchacho diciendo, ¿usted conoce dónde vive el Moro? El Moro es un brujero que hace trabajos de hechicería. Y mi mamá, que no le importa nada de eso, le dice, pero ¿para qué tú quieres a ese hombre? No, para que él me haga un trabajo de hechicería, porque el espíritu de mi hermano me está llamando a la tumba, todo un misterio. Y ella le dice, usted no va a buscar a ningún hechicero, nada. Le dice, venga que yo le voy a entregar una Biblia y usted va a orar y Jehová va a sacar todo eso de usted, así que entre para adentro. Y él le dice, no, yo no puedo entrar allá adentro. Pero ¿cómo que no puedes entrar? Arranca y lo lleva. Mi hermana está en la cocina allí cocinando y le dice, Mitre, búscame una Biblia, que este hombre está aquí adentro y hay que orar con él y que el Espíritu de Jehová va a trabajar en él. Y mi hermana sale y cuando ve al hombre le dice, oye, yo estoy aquí, pero el que está allá afuera no quería que yo entrara. Y dice mi hermana, ¿quién está allá afuera? Se asoma, no hay nadie allá afuera. Mi hermana se asusta un poco en el sentido de que dice, bueno, este hombre está loco. ¿Y saben qué sucede, hermanos? Él le dice, mira, el que viene conmigo no puede entrar aquí porque este lugar es de Dios. Así que él tuvo que quedarse en la punta del pasillo. Y ¿sabes qué? Yo de aquí no quiero salir. Porque yo he sentido en este tiempo una paz que no siento allá afuera. Y nada más que yo salga, que sé que está allá afuera, va a seguirme atormentando, me va a seguir angustiando. El hombre recibió su oración, recibió la palabra de Dios, después regresó, siguió recibiendo la palabra de Dios. Queridos hermanos, eso es lo que sucede cuando usted ha sido procesado y usted entiende que Dios es más poderoso que el diablo porque lo venció en la cruz del Calvario. Así que si usted vive con miedo, asustado, ¿será que Dios lo podrá hacer? ¿Será que Dios me dará el dinero para renta? ¿Será que no me lo dará? ¿Será que me dará trabajo? ¿Será que no me lo dará? Es que usted aún no ha sido procesado. Porque el que es procesado dice, Jehová es poderoso y me va a dar todo lo que yo necesito. Alabado sea Dios. Lo segundo es que usted va a reconocer que Dios es un Dios omnisapiente. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que todo lo sabe. Dice el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no
comprendía. Ahora es que Job se está dando cuenta y dice de la siguiente manera: el problema es que yo en el proceso hablaba de lo que no sabía. Cuando usted ve un cristiano que está pasando por algo difícil y en vez de quejarse se queda en silencio esperando en Dios, usted diga: ese hombre es un hombre que ha pasado por un proceso. ¿Cómo es posible que esté tan tranquilo? Porque él ha pasado experiencias peores. Él ha sido ya procesado. Número 3, lo encontramos en el versículo 4. Aprendió el respeto a Dios. Dice el versículo 4: te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Antes del proceso, Job estaba quejándose, hablando, opinando, haciendo teología con Dios. Ahora Job dice: no. El problema es, Señor, que yo te respeto. Yo hago lo que hago porque te respeto. Lo que tú me digas por amor y por respeto, yo lo voy a hacer. Recuerden que este sermón es para los quienes, los hijos. Si usted es hijo y ha sido procesado, usted va a aprender a respetar a Dios como lo aprendió a respetar Job. En la Biblia hay un ejemplo de los recabitas. Usted lo puede leer allí en el Jeremías capítulo 35. Dice que Dios manda a los sacerdotes y le dice: pónganle vino allí en el templo, pónganle vino allí para que ellos vengan y beban y probarlos. Y entonces cuando ellos llegan a la prueba le dicen: beban. Y ellos dicen: no, nosotros no bebemos. ¿Y por qué no beben? No, porque nuestro padre nos dijo que no debíamos beber vino. Entonces, hermano, cuando usted ha sido procesado, usted va a respetar todo lo que Dios le dice. Entonces usted va a ver gente en la iglesia que dice: ¿y por qué tengo que comerme este alimento y el otro no? Por respeto a Dios. ¿Y por qué no puedo ver pornografía en el internet? Por respeto a Dios. ¿Y por qué no puedo ser lujurioso? ¿Por qué no le puedo ser infiel a mi esposa? ¿Por qué no robar? Por respeto a Dios, y se acabó. Pero eso sucede una vez que usted ha sido, ¿qué cosa? Procesado. Si usted no ha sido procesado, déjenme decirles que los miembros procesados son los que menos dolores de cabeza le dan al pastor. Porque han sido procesados. Al respetar a Dios, hacen todo lo que tienen que hacer en la iglesia, pero ese miembro que usted ve siempre en guerra y peleando, ¿y por qué aquí? ¿Por qué no? Siga tranquilito, que su proceso viene. No lo estoy asustando, es para su bien, porque al final del proceso Dios quiere que usted florezca para la honra y la gloria de Dios. Y número 4, y el más importante de todos: ¿cómo uno sabe que una persona ha sido procesada? En el versículo 5 y 6 dice lo siguiente: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y aquí viene lo interesante: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ¿qué más? Y en ceniza. El que ha sido procesado es una persona que se arrepiente de sincero corazón. Y aquí viene lo más interesante ahora, hermano. El que ha sido procesado no solo se arrepiente de sincero corazón con Dios, sino que también le pide perdón a toda persona que haya ofendido. ¿Saben lo que le pasó a Job? No solamente él se arrepintió en polvo y ceniza con Dios, él tuvo que orar por ¿quiénes? Por sus amigos, y una vez que oró fue sanado. Así que no me digas a mí que tú has sido procesado, porque es muy fácil pedirle perdón a Jehová. ¿Cuántos creen que pedirle perdón a Dios es fácil? Amén. Es sencillo. Pero pedirle perdón a tu esposa porque te equivocaste, hermano, eso sí es cosa seria. Pedirle perdón a tu hijo porque te equivocaste, no lo corregiste bien, no, es muy difícil. Pedirle perdón a un hermano de iglesia. Pero el que es procesado
le dice a Dios: Dios, te pido perdón. Pero también le es muy fácil decirle al hermano de la iglesia: mira, Leandro, yo me equivoqué, perdóname. Si tú ves que eso te cuesta trabajo, es que no ha sido procesado. Y si no ha sido procesado, no vas a florecer. Y quiero terminar con un texto más. ¿Saben? Yo encuentro las características del Job procesado y de las personas que han pasado por el proceso y que van a florecer. Encuentro las características de esas personas en el Nuevo Testamento. ¿Dónde, pastor? Lee conmigo, que quiero que te quedes con esto en tu mente. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mira las características de aquellas personas que han sido procesadas. Y ojalá usted salga de esta programación diciendo: Dios, gracias por mi proceso. O salgas diciendo: Dios, voy a estar listo como hijo esperando para que cuando llegue mi proceso estar tranquilo y al final florecer. Miren lo que dice Gálatas: mas el fruto de los procesados, soy yo parafraseando el texto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pregunto, hermano, ¿tiene usted todo esto en su vida? ¿Tiene usted estas características? Estas las adquirió Job, pero después del capítulo 42, antes de eso Job no tenía esto. Porque Job era afrentoso, se fajaba con Dios, quería un tribunal, quería hablar, discutía. Pero hermano, el Job que está diciendo: me arrepiento en polvo y ceniza, ya no puedo más, ya, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor, ahora veo que eres poderoso. Yo leo eso y me imagino a Gálatas capítulo 5 verso 2 diciendo: Job, ahora sí estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué estoy de acuerdo contigo, Job? Porque veo que tienes el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Y sabes qué, Job? Tú vas a llegar al cielo, porque la ley condena. Pero el que tiene todos estos frutos, dice el apóstol, contra tales cosas no hay ¿qué cosa? No hay ley. El que ha sido procesado es un candidato que va a florecer, que va a llegar al reino de los cielos. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántos de los aquí presentes quieren florecer? Yo te invito a ponerte en pie, quiero orar por ti. Y querido hermano, si has sido procesado, si estás en el proceso, o si nunca has sido procesado, ten fe en Dios, ponte en las manos de Dios, espera el proceso de Dios y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios. Dios me está diciendo que te diga lo siguiente: sin el proceso no hay acceso. Sin el proceso no hay acceso. Si eres hijo y eres parte del proceso, alégrate, porque vas a tener acceso al reino de los cielos. Que la prueba duele, sí, que en el momento tú no la quieres, sí, pero al final recibirás 100 tantos de bendiciones en esta tierra y vas a florecer por toda la eternidad en el reino de los cielos. Oramos, querido Dios. Ayúdanos a florecer en Cristo Jesús. Humanamente a veces nos frustramos cuando estamos en este proceso. Culpamos a Dios cuando comienza a podar nuestras vidas. Nos molestamos. Decimos: ¿por qué a mí me tocó? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí?
¿Por qué entre millones y millones de habitantes este cáncer me tocó? ¿Por qué entre tantas personas me tocó el divorcio? ¿Por qué entre tantas personas estoy padeciendo esta enfermedad que solo Dios y yo la sabemos? ¿Por qué? Pero Señor, en vez de quejarnos, Señor, permite que entendamos que la bendición viene, que vamos a florecer y que al final del proceso vamos a recibir mucho más y la vida eterna en el reino de los cielos. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.